Eclesiastés capítulo 9, versículos 13 hasta el final del capítulo 10. En esta sección lo que vamos a leer es que en tres partes se nos hablan de los beneficios o recordando los beneficios de la sabiduría y el peligro de la necedad que tiene el poder de socavar la sabiduría. Cuando obviamente nos exponemos neciamente a la insensatez. Tres partes. Vamos a leerlo y abordamos los textos. Leo para ustedes. 9:13. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey, y la asedia y levanta contra aquellas grandes baluartes, y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada, y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está en su mano derecha, mas el corazón del necio en su mano izquierda. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura, y va diciendo a todos que es necio. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas, y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. El que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas, el que parte leña en ello peligra. Si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerzas. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si muerde las serpientes antes de ser encantada, de nada sirve al encantador. Vamos a leer hasta ahí y abordamos el texto. Señor, muchas gracias por tu bondad, de que hoy miércoles nos permites reunirnos acá en la iglesia, Señor, y estamos reconociendo que necesitamos tu gracia, tu poder y tu sabiduría para vivir. Por favor, Señor, con tu Espíritu Santo, instrúyenos de manera que nos hagas un pueblo sabio que sabe vivir en este mundo caído. Y, Señor, también que nos hagas un pueblo sabio, comprendiendo cuáles son nuestras más profundas necesidades, de tal manera que sepamos, Señor, pedir como conviene, como tú quieres que oremos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. El Proverbios 1:7, donde Salomón lo escribe, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dios es el único que nunca ha necesitado pedir consejo de nadie. ¿A quién se lo va a pedir, verdad? Dice Isaías 40:13, ¿quién examinó el espíritu de Jehová o le aconsejó y le enseñó? ¿A quién pidió consejo para discernir? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le dio conocimiento o le mostró la senda de la prudencia? Es decir, Dios es el único que tiene absolutamente toda la verdadera sabiduría. También Isaías él reconoce y dice que su entendimiento no hay quien lo alcance. Solo nuestro Señor posee la sabiduría en toda su magnitud. Por eso el apóstol Pablo lo alaba como nuestro Padre, que es el único y sabio Dios. Romanos 16. Felizmente para nosotros, Dios no ha mantenido su sabiduría para sí mismo, sino que también le ha placido darnos parte de ella, un poco de ella, para que nosotros sepamos vivir en este mundo. Por eso la sabiduría humana, obviamente la del pueblo de Dios debe destacarse,
Pero la sabiduría humana inclusive, cuando vemos que la sociedad en general o la sociedad en este mundo caído en algunas cosas muestra sabiduría, tenemos que reconocer que eso es un don de Dios, sabiduría que Dios les da. Eso lo enseña la Biblia. Proverbios 2:6 dice, porque el Señor da la sabiduría. Cuando dice da, otras traducciones dice presta. El Señor presta la sabiduría a los sabios y a los entendidos. Dice también Daniel 2:21. Ahora, todo eso lo he dicho o nos lo recuerda la Escritura para que tengamos el valor correcto de la sabiduría, esa bendición, esa gracia, ese don que Dios dispone para nosotros para vivir. Y a pesar de que con toda su gracia y nos esforcemos en inclinar nuestro corazón a la sabiduría divina, estos versículos que leímos nos recuerdan el cuidado que debemos tener, incluso cuando podemos creernos gente sabia, porque muchas veces por decisiones necias o tontas, nublamos la sabiduría en nosotros mismos. No nublamos la sabiduría de Dios, es imposible. Nosotros la nublamos para nosotros mismos. En síntesis, todos estos versículos nos vuelven a exhortar, sé sabio y evita la necedad. Sé sabio, hermanos, aprendamos a ser sabios en la vida. Se nos advierte que la necedad es tan peligrosa que realmente puede socavar el bien que se ha hecho o se ha ganado durante tanto tiempo. Porque al final, hermanos, las personas van a recordar más lo negativo, el error, la mancha, la imprudencia, que toda la sabiduría que tú hayas acumulado en toda tu vida. Un poco de necedad puede destruir sustancialmente los beneficios de la sabiduría. Eso cuando nos volvemos laxos, nos volvemos ligeros. El autor nos habla del poder, da varias historias, como varias pequeñas historias, donde se manifiesta el poder de la sabiduría. Lo hace inclusive en varias veces, estas 3 secciones, tomando en la arena de lo político. La sabiduría es útil en la política también, por supuesto. Y que inclusive tener sabiduría puede superar enormes desventajas. Por ejemplo, aquí en el 9:13 hasta el 10:4 nos habla de una pequeña historia de una ciudad o un pequeño pueblo en contraste contra un rey que venía y que hizo un gran asedio. Es decir, alguien que venía con poder militar más grande contra una pequeña ciudad con menos poder militar. Y ahí se nos dice que la sabiduría fue ventajosa para aquel que la poseía, aunque no tenía las armas para enfrentar al rey más poderoso. La sabiduría entonces nos dice aquí en la primera parte que es más poderosa incluso que la misma fuerza. Ya el predicador lo había dicho en el capítulo 7, versículo 19, que dice, la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. La historia de la humanidad y las escrituras nos enseñan constantemente esa verdad. Por ejemplo, nos habla de la historia de Abigail y su esposo necio Nabal, que por cierto la palabra Nabal significa necio. Ustedes recordarán que David, haciendo patrullaje y cuidado en los terrenos de Nabal por un tiempo, y por las reglas de aquel entonces, cuando un ejército cuidaba los activos de un granjero, de una persona, cuando era la cosecha, debía darle algo. Cuando David le pidió a Nabal un poco de la ganancia, de lo que él había tenido por su cosecha, no era que David lo estaba robando ni extorsionando. Era costumbre de la época. Yo te serví de guardaespaldas o de guachimán o de lo que tú quieras decirle hoy. Ahora obviamente dando lo que nos corresponde. ¿Qué dijo Nabal? No le iba a dar absolutamente nada. Nabal obviamente
se equivocó con el que no tenía que equivocarse. David, que era conocido por ser un guerrero, que había enfrentado ejércitos de filisteos, que se había enfrentado de niño a Goliat, y no le tuvo miedo, que de paso tenía como 400 soldados que estaban dispuestos a morir por él, que uno solo con una quijada de buey podía matar, se enfrentaba a 30 soldados más. Entonces imagínense la condición de Nabal, haberse equivocado con David en ese momento. David, en un momento de ira, David no era perfecto, ni obviamente había madurado, no tenía la madurez que después mostró como rey. Dijo: que Dios me añada si mañana a esta hora no he matado a todos los hombres de Nabal. O sea, Nabal realmente cometió suicidio. Fue muy torpe. ¿Qué nos dice el resto de las escrituras? Que a pesar de ese hombre necio, tenía que, no se la merecía, ¿verdad? Muchos hombres necios no se merecen a la mujer inteligente que tiene. Tenía Abigail, y la Biblia enseña que Abigail, sabia de corazón, se adelantó antes de que David llegara con sus soldados y le habló palabras de sabiduría. Tanto así que hizo recapacitar a David y le dijo: si tú eres ungido como rey, de alguna forma se había expandido la fama de David. Eso nos dice que muy probablemente Abigail tuvo que haberle dicho a Nabal, aunque la Biblia no lo dice, pero tuvo que haberle dicho: pero tú eres necio. Además, a él lo ungieron, él está huyendo de Saúl, ese es el rey de Israel. O sea, te equivocaste con el próximo rey de Israel. Sin embargo, él no escuchó. Pero la Biblia dice que David recapacitó y bendijo la sabiduría, la inteligencia de Abigail. Esa historia nos ilustra lo que estamos viendo aquí en estos versículos acerca de esta pequeña ciudad. La sabiduría es más poderosa inclusive que la misma fuerza. Y eso, a pesar, hermanos, que no se reconozca, es lo que dice los versículos 15 y 16. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre. Las personas sabias son olvidadas muy rápido, incluso cuando los demás se han servido de su sabiduría. Pero el predicador igual dice en el versículo 16: entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. La gente, en vez de haber reaccionado agradeciéndole, o por lo menos le hubiese dado las llaves de la ciudad, ¿verdad? O al alcalde lo hubiese nombrado, dice que él fue olvidado rápido. Pero aún así el predicador nos está diciendo: elige la sabiduría, aunque no sea reconocido. Dice la Biblia que José en el Antiguo Testamento, Dios le había dado una sabiduría especial, y cuando estaba en la cárcel, obviamente el mayordomo y el panadero se aprovecharon, se beneficiaron de esa relación que tenía José con Dios y que los pudo ayudar. Y cuando se trataba de reconocerlos y recordarse de él para ayudarlo, ahora beneficiarlo a él, ¿qué hizo uno de ellos? Se le olvidó, los dos se olvidaron. Uno lo terminaron de ejecutar y el otro se le olvidó por 2 años. Después de 2 años fue que dijo: ay, sí, es verdad que hay alguien que me ayudó una vez. Pero el punto es, elige mejor la sabiduría, hermano. Sé sabio, aléjate de la necedad. Versículo 17. Hablando de esto de aunque el sabio no sea escuchado, versículo 17 dice: las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Nos dice que aunque el gritón haga su escándalo para despotricar y vociferar, se nos dice que no debemos dejarnos influenciar indebidamente por esa demostración de supuesto poder, sino estar firmes e inclinar siempre nuestro corazón a la sabiduría. Por eso es que dice, pero un pecador destruye mucho bien.
las personas que hacen más ruido rara vez actúan sabiamente. ¿Sí, hermano? Entonces aquí, en estos primeros versículos, se nos habla entonces de los beneficios de la sabiduría, con esa pequeña historia que se nos acaba de mostrar, y con las otras ilustraciones que le hice con la Biblia. Siempre es mejor la sabiduría, incluso mejor que la fuerza. Ahora, a pesar de que la sabiduría es poderosa, también es vulnerable y susceptible para ser socavada. Eso es lo que nos dicen el resto de los versículos. Por ejemplo, cuando a veces tú eres ligero y una acción indiscreta o un comentario imprudente, una mancha en la vida, puede eclipsar todo lo bueno y lo beneficioso que ha hecho con la sabiduría que haya adquirido. Por eso el capítulo 10, versículo 1 empieza. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Como le dije, una acción indiscreta, un comentario imprudente, innecesario, una acción tonta, eclipsa los beneficios que se puedan haber adquirido en la sabiduría. Busqué en Google cuál es el perfume más costoso. Si me dijo la verdad, se llama Shumuk. El precio es 1.150.000 euros. Dice que debe ser un perfume, debe oler, me imagino yo. Más le vale que huela bien, ¿verdad? Actualmente es el perfume más caro del mundo. Se vende en Dubái y se dice, es una mezcla perfecta de almizcle, yo no sé qué es el almizcle, rosa turla y sándalo. No sé ni qué son las tres. Deben ser cosas muy caras. Dice que su aroma es unisex y perdura 12 horas sobre la piel y hasta 30 días sobre la ropa. Más le vale, ¿verdad? Se venden en el tamaño más grande, el XL, es en envases de 3 litros. Imagínense que lo dejamos destapado por un momento y le cayó una mosca. Se echa a perder el buen perfume. Un buen perfume es bastante agradable, ¿cierto? Yo he estado a punto de a veces parar a alguien y decirle qué perfume usa porque me encanta. Y mi esposa que me conoce desde que tengo 15 años sabe que hablarle a alguien en la calle no, ni amenazado con pistola. Pero estaba así a punto de, disculpe, ¿qué perfume está usando? Porque ese perfume es espectacular. Un buen perfume da bueno. Pero lo que nos quiere decir aquí entonces, la sabiduría, hermano, puede ser socavado por una pequeña locura. Es la razón por la cual uno debe tener cuidado quiénes son sus compañeros y sus amigos más cercanos. No quieres depender de alguien que notoriamente es un necio. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Nosotros por ejemplo, podemos ver el ejemplo en la Biblia de Roboam, el hijo de Salomón. Lamentablemente no se puede decir de él, de tal palo, tal astilla. El hombre más sabio tuvo un hijo tremendamente necio. Y toda la sabiduría que acumuló su papá, este necio no pudo aprovecharlo. Apenas agarró el reinado, dividió el país, dividió el reino. Un pecador destruye mucho bien. Una sola necedad puede destruir muchos logros en la sabiduría. Hermano, las malas decisiones pueden arruinar más de lo que usted piensa. Es muy de nosotros, de los humanos me refiero, pensar que nuestras decisiones
malas o tontas o necias, las cosas que hemos tomado en el pasado, no nos van a alcanzar, no nos van a afectar mucho. Aquí en Eclesiastés nos está diciendo, eso no es verdad. Una mosca, apenas una mosca muerta. ¿Cuánto le dije el perfume? 1.100.000 y pico de euros. Una mosca muerta, ¿cuánto vale? Menos que nada, pero echa a perder todo lo que tenga en ese frasco. Nos llama seriamente, hermanos, a que tengamos cuidado con nuestras acciones. Una necedad, una ligereza puede manchar muchísimo nuestro testimonio y determinar más nuestro futuro que toda la sabiduría que usted cree que haya acumulado en toda su vida. Sé sabio y aléjate de la necedad. Versículos 2 al 4, hablando nuevamente de la sabiduría y su beneficio. El corazón del sabio está en su mano derecha, mas el corazón del necio en su mano izquierda. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura, y va diciendo a todos que es necio. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. El autor subraya el punto que estamos hablando, contrastando al hombre sabio con el necio, y mostrando cómo la sabiduría previene el desastre que la necedad trae consigo. Nos habla de la sabiduría está en la derecha y la necedad está en la izquierda. No lea entre líneas. En el tiempo antiguo, la derecha era símbolo de bendición, la izquierda símbolo de maldición. En el tiempo antiguo y a veces en la actualidad. Por eso en Mateo 25 el Señor dice, mis ovejas están a mi derecha y las cabras a la izquierda. Esa es una concepción del mundo antiguo, ¿no? No lea entre líneas, por favor. Pero el versículo 4 inclusive nos dice que la sabiduría puede librarnos de situaciones realmente volátiles. Aquí vuelve a hablar de la arena política. Si el príncipe se pusiera necio y va contra ti, no mantén tu lugar. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Seamos sabios en la forma en cómo respondemos. Inclusive, hay una canción de estos músicos bailables, ¿verdad? Golpe con golpe yo pago. La sabiduría divina dice que no, eso es necedad. La blanda respuesta quita la ira. La palabra áspera hace subir el furor. Si aprendiéramos esto en las discusiones maritales, ¿no? Porque no podemos, bueno, eso es en la sociedad, ¿no? Esposo y esposa. Puede que tu esposo te está acusando de algo injustamente y hablando de forma injusta. Hermana, entiende que la blanda respuesta quita la ira. Al revés, es una esposa la que te está acusando de forma injusta. Hermano, entiende que la blanda respuesta quita la ira. Es lo que dice la sabiduría divina. En las relaciones en la iglesia y en las relaciones en general. La sabiduría nos aleja de la necedad. Pero aquí se dice inclusive que alguien que está en autoridad, porque dice el príncipe, o sea, como cuando recibimos una injusticia de alguien, no nos pongamos en un tú a tú, sino más bien seamos sabios al responder. Entonces, el primer punto de los beneficios de la sabiduría luego vimos que la sabiduría es poderosa, pero es vulnerable y susceptible a ser manchada. En segundo lugar, vemos que la necedad puede socavar la sabiduría en nuestras vidas cotidianas. Versículos 5 al 11. Hay un mal que he visto debajo del sol a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballos y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Vamos a leer hasta allí.
En primer lugar, ahí nuevamente en la arena de autoridad, inclusive de la arena de lo político. Lo más probable es que, como se cree que el predicador, que es Salomón y que es un rey, obviamente él siempre tiene en cuenta a las personas que están en lugares de autoridad. Lo cierto es que la necedad en las autoridades civiles puede trastornar el mundo. Aquí cuando dice, la necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo, y siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. En el mundo antiguo, la educación y la preparación era casi exclusiva, por no decir 100% exclusiva, de las personas que tenían dinero. Eso no se puede decir hoy. Hay ventajas de tener dinero, pero vemos gente que no teniendo dinero se ha podido preparar en la vida, con mucho esfuerzo, por supuesto. Pero en el mundo antiguo eran la gente, los aristócratas, quienes tenían acceso único a la preparación y a la educación. Entonces, lo que dice aquí el autor es que a veces se daba el caso que un necio gobernaba. Por eso él dice, vi ricos que estaban sentados en lugar bajo, como queriendo decir, personas con la preparación y con la educación y no teniendo los lugares que deberían tener. No está diciendo que siempre los ricos son los más sabios, o en la actualidad, o los más pobres son los más necios. No, en el mundo antiguo es lo que tenemos que hablar. El punto es que que es muy malo, cuando la incompetencia obtiene puestos de liderazgo y autoridad. Es una realidad debajo del sol. Es muy malo, muy perjudicial cuando la incompetencia obtiene puestos de liderazgo y autoridad. Eso en la arena política, en las iglesias, cuando hablamos del pastorado o sus oficiales, ¿verdad? Que entendiendo bien el término, el liderazgo, son incompetentes. Eso lo sufre la iglesia. En una familia, el esposo es incompetente. Lo sufre la familia. En un lugar de trabajo. En la política, un país puede sufrir seriamente la incompetencia de sus líderes. Por ahí pasa eso. El punto es que las decisiones necias de los gobernantes arruinarán más de lo que ellos piensan. Tienen el poder de poner a la sociedad donde gobiernan patas arriba. Eso lo puede hacer un gobernante necio. Y por eso el predicador dice que mal es cuando la incompetencia llega al poder. Es una razón para el Señor. Oramos por autoridades sabias. Ya que, ¿en qué? 10 días, 10, 12 días, se dará un evento electoral en Venezuela, por ejemplo. Versículos 8 al 10 u 8 al 9, el autor nos da varios ejemplos de lo que sucederá si no ejercitamos la sabiduría en la vida diaria. El que hiciere hoyo, versículo 8, el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas, el que parte leña en ello peligra. Si se embotara el hierro, su filo no fuera amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. O sea, el último frase es como un comentario irónico. Por supuesto, para nosotros esto no son actividades familiares, pero para el judío de aquel entonces, por supuesto que sí. Las personas iban, un granjero o alguien con su tierra tenía que preparar trampas para los animales alrededor. Pero si se le olvidaba dónde hizo las trampas, ¿qué va a hacer? Él mismo cae. Me estoy saboteando yo mismo, ¿no? Muy tonto. Esas son actividades cotidianas. El que aportillare vallado, que siempre había que tener unos vallados bien preparados, si no tenía cuidado, lo mordía la serpiente. Cortaban piedras y se podían hacer daño con esas. Y cortar leña era algo de la cotidianidad, en ello peligra.
El punto ahí es que la sabiduría debemos tenerla aún en la cotidianidad, no seamos automáticos. O sea, sé sabio en todos los aspectos de tu vida. Es como que, bueno, no solamente es para las decisiones trascendentes, el diario vivir, la cotidianidad, que a veces uno pareciera que él hace las cosas automáticas, el autor nos está diciendo, la sabiduría es importante y necesaria en el diario vivir. Después dice, si se embotara el hierro y su filo no fuera molado, hay que añadir más fuerza cuando uno entiende la figura. Él dice, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. La sabiduría te va a ayudar hasta en eso, hasta en las cosas más simples y cotidianas. Sé sabio en tu vida diaria. Versículos 12, 10 al 11. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Nuevamente, una actividad que para aquel tiempo era más común. Nosotros vemos eso como extraño hoy. Un encantador de serpiente. Pero si lo muerde, o sea, es lo mismo que el otro. Sé sabio, cuídate, haz las cosas concienzudamente. No hay que hacer las cosas por hacerlas. A partir del versículo 12 al 20, se nos habla nuevamente con el tema de que las necedades pueden destruir la sabiduría acumulada. Pero en este caso lo habla acerca, o lo menciona acerca del hablar. Ten cuidado hasta cómo hablas. Sé sabio al hablar. De 12 al 15, contrasta las palabras de los sabios y los necios. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan ¿qué? Su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla, nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? El trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Nuevamente contrasta las palabras entonces que la sabiduría nos debe acompañar inclusive al hablar. De nuestro Señor Jesucristo se decía así en Lucas 4:22. Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracias que salían de su boca. Eso es algo que se nos manda a todos sus discípulos, que debemos tener cuidado en el uso del vocabulario. Dios, hermanos, nos ordena de cómo debemos hablar y a Dios le importa cómo hablamos. Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Lo que habla una persona lo revela, sus temas, sus formas de decirlo. También el discurso del necio se revela cuando habla de las cosas que él ni siquiera sabe ni domina. Es una advertencia también de no hablar de lo que no sabemos. El Señor Jesús dijo, hermano, Mateo 12:33, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Los hermanos que estamos en el estudio bíblico de Conociendo al Dios Vivo, el día de ayer hablábamos de eso, del uso de nuestras palabras. Cómo a veces tenemos que modificar tanto, porque en una sociedad donde vivimos, donde todo lo quieren tomar en mal sentido o en doble sentido, o todas esas cosas que obviamente, como citaba una hermana, la Biblia nos dice que ni siquiera se nombre entre vosotros. Los creyentes debemos tener cuidado de las conversaciones que tenemos.
No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y por ejemplo, aquellos que se tienen que asociar con gente en lugar de trabajo, en lugar del vecindario, lo que sea, o de la propia familia que no sea cristiana, ten cuidado que ellos moldeen tu vocabulario. Es muy típico para el venezolano ser grosero. Los cristianos quieren entrar al cristianismo y hacer de la grosería una gracia. Eso debe cambiar. Es cierto que debemos tener paciencia. Hay algunos hermanos o hermanas con hábitos de grosería por tantos años que surgen. Y no es que, bueno, se va para el infierno cada vez que dice una mala palabra. Pero esa persona puede hacerse conciencia de que debe modificar su vocabulario. ¿Por qué? Porque la necedad se revela en cómo habla uno. Debemos corregir nuestro vocabulario. Los cristianos debemos destacarnos por una conversación agradable, por una conversación amena. Debemos cultivar, hermanos, un hablar de un nacido de nuevo, un lenguaje de una nueva criatura. Hablemos correctamente, usemos correctamente las palabras. Y eso incluye, bueno, aprender a callarse también. Bueno, mejor no digo nada, no es necesario lo que voy a decir. No es necesario lo que voy a decir. Pero eso es sabiduría divina que se va adquiriendo, hermano. Por último, los versículos 16 al 20. Vuelve a irse a la arena de lo político. Interesante, hermano. Versículo 16. La Biblia tiene mucho que decir acerca de las autoridades civiles. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Habla del rey que es muchacho y tus príncipes que banquetean, porque parte de la juventud, de la necedad de la juventud, es querer echar broma todo el tiempo. Y con banquetean desde temprano, es como que nunca están pensando seriamente acerca de la vida. Y ojo, hermanos, por cierto, pensar todo el tiempo en que me quiero divertir es un síntoma de mucha inmadurez. Piensas como un necio inmaduro o como una necia inmadura. Ay de ti cuando tu rey es muchacho, cuando tiene esa juventud, es un inmaduro. Aquí habla acerca de la arena de la autoridad civil, pero podemos hablar igual de la iglesia y de todo. Cuando ponemos a un neófito, dice la Biblia, no un neófito. Una persona que no sabe, no tiene la madurez ni la sabiduría para dirigir nada, menos el pueblo del Señor. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Gente que usa el dominio propio, que sabe administrar los recursos, que sabe hacer y actuar como debe actuar. Como dice, ellos comen a la hora, no para estar banqueteando, para reponer fuerzas. Es una forma también de decir que usan el descanso de manera sabia. A veces es importante el descanso, pero es para reponer las fuerzas. No es para simplemente como un fin en sí mismo de divertirse por divertirse. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Un proverbio bastante claro, ¿verdad? A veces las consecuencias que tenemos es más que todo por flojera. Sea sabio y sea diligente. Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en los secretos de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y los que tienen alas lo harán saber tus palabras. Bueno, el predicador, hermanos, en síntesis, ha usado pequeños animales para hablarnos de la importancia de valorar la sabiduría en la vida diaria. Ha usado las moscas, ha usado las serpientes y ahora los pájaros.
En fin, aléjate de la necedad y busca la sabiduría divina, hermano. Santiago 1:5 dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche. Señor, quiero sabiduría divina para vivir sabiamente. ¿No dice el Señor cualquier petición que hagas en mi nombre, yo lo haré? Y ojo, no es que le va a llegar un rayo de sabiduría. Le va a dar la diligencia para leer la Biblia, congregarse, escuchar sabiamente, juntarse con gente sabia, ser reflexivo en la vida. Todo lo que hemos estado hablando cada domingo, cada miércoles, aprender la palabra del Señor, aprender a temer al Señor. Como dice la Escritura, la sabiduría de Dios es Cristo, conocer más a Cristo, abrazar más la cruz del Evangelio, la sabiduría salvadora del Señor y obviamente ser un pueblo sabio. Amén. Sé sabio, evita la necedad. Que el Señor nos ayude a ser sabios en la condición en que estamos. Si estamos casados, ser sabios como esposos, como esposas, como padres. Ser sabios como hombre soltero, padre soltero, madre soltera, joven que estás estudiando, en todos los ámbitos, abuelo, abuela, jubilado, persona con tiempo, sin tiempo, con trabajo, sin trabajo, tengo dinero, no tengo dinero, sea cual sea tu estado, hermano. Debes usar la sabiduría divina para todo. Amén. Gracias, Señor, porque nos enseñan tu palabra y ayúdanos, como hemos aprendido hoy, a evitar la necedad. Gracias, Padre, por tu bondad con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.